Buenas tardes, y tratando de no ser muy pesado con la presentación por la hora y por el tiempo que queda disponible, pero sí dándole un agradecimiento a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, a su comité de ferrocarriles, al doctor Martín Alonso Pérez y al doctor Luis Guillermo Gómez y todos los demás componentes de estos comités y de esta asociación, porque nos están permitiendo que estos asuntos de tanta importancia y actualidad no se nos queden en el olvido, y más aquí en Antioquia. Es muy probable que en Bogotá se esté agitando el tema a través de la ANI y a través de las concesiones, pero como no aparecemos mucho en ese mapa férreo de Colombia, pues aquí por lo menos nos divertimos los gomosos del férreo agitando estas ideas en buena hora, gracias a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Me han pedido que haga una presentación sobre algo que se ha mencionado en la mañana de hoy por parte de la SAI, por parte del señor alcalde, por parte del representante del señor gobernador, y es un modelo de movilidad para el oriente antioqueño. Quiero rápidamente anunciar como los tres grandes puntos de la agenda. Un repaso por la idea de lo que está sucediendo en esta materia en el mundo, en lo que es transporte férreo sostenible, que así es el nombre de este seminario, algo de lo que ha sucedido en el Valle de Aburrá y lo que en el momento nos encontramos desarrollando para en la región del oriente, del Valle de San Nicolás, y no puede ser que vamos a hablar de la movilidad en el oriente sin pensar en el Valle de Aburrá. Se dijo esta mañana, lo cual me parece muy importante, repito, la SAI y el señor alcalde y el representante del gobernador. Es una realidad absolutamente clara, es evidente. Entonces no puede uno dedicarse a hablar del oriente sin pensar en la conexión para una movilidad férrea, palabra precisa fue dicha por el señor alcalde en las horas de la mañana, a través de los túneles que se están haciendo en este momento hacia el Valle de San Nicolás. Y en la otra hay como la esencia de lo que en el oriente, con base Río Negro, y el señor alcalde de Río Negro ha querido arrancar en la creación de toda esta institucionalidad, yo diría que un poquito tarde, porque ya los hechos son contundentes. Sin embargo, creo que estamos a buen tiempo de que esta zona del oriente comience a organizarse, y en Río Negro esa filmina, esa fotico del lado de allá es fundamental. Ellos la llaman la estrella hídrica del oriente, y esa es más o menos la guía de lo que también son las dobles calzadas, de los cuales también se habló esta mañana y son bien importantes, pero también a través de esas líneas de la estrella hídrica hay que ir pensando en la reserva de fajas para el sistema masivo interno del Valle de San Nicolás. Sigamos. Es un contexto mundial, ustedes todos conocen de esto, vamos a pasar rápidamente. Las tendencias en el transporte público: hay unas 1000 ciudades de más de 500.000 habitantes, estamos hablando de la región del oriente que se aproxima a unos 700.000 habitantes, contando incluso los municipios que dan pues a la vertiente del río Magdalena, y que se necesita pensar con anticipación para no ir a caer en los problemas que han caído muchas de ellas. El transporte público tiene un papel importante que desempeñar. Nosotros
apostamos, también se dijo en la mañana, a lo que es el multimodalismo. Tenemos la mente abierta para no casarnos estrictamente con una tecnología, a pesar de que queremos mucho el sistema férreo, somos conscientes de que hay tecnologías en el mundo que pueden complementar las deficiencias que pueda presentar en un momento los sistemas férreos. Aquí lo pusimos en práctica en el metro con los BRT, los tranvías, los monorrieles están disponibles, o los teleféricos, etc. La conectividad crea un volumen creciente de datos. Este es un punto importante, que no le hemos parado bolas. Yo intenté mucho en el metro, vamos atrasados en eso. La generación de la información que produce la movilidad, que es la fuente de estudios serios. Mucho de lo que nos pasa en Colombia es que no tenemos información confiable en muchas áreas de la vida nacional. Pues los sistemas masivos de transporte generan un poco esa información a través de lo que hoy se conoce como el Big Data. Aquí lo tenemos en el metro, toda la información de los viajeros que nos sirve para todo diseño de políticas públicas. Sigamos, estos son todos conceptos validados por la Unión Internacional de Transporte Público, la UITP, solamente el año pasado. La financiación del transporte público, los cambios en la financiación del transporte público ha sido principalmente influenciado por las tarifas. Las tarifas es la primera fuente de ingresos. Aquí me demoro 2 segundos en decirle, doctora, que mientras no haya carga de Antioquia y de Bogotá no le cierra financieramente, porque no hay tarifa. Entonces, si no hay tarifa, se quiebran todos los que estén ahí. Inversión en infraestructura es uno de los principales retos, y han comenzado a incluir a la comunidad de negocios entre transporte y desarrollo. La propiedad comercial, ya se habló en la mañana, los desarrollos inmobiliarios, necesariamente tenemos que abrirnos a eso. Eso responde por la eficiencia del metro de Hong Kong y por las ampliaciones. Los desarrollos inmobiliarios, también se dijo, ya pasó una etapa en donde el Estado con las obras de infraestructura seguramente hizo rico a muchísimas personas, pero ya va a tener que ser en otro concepto distinto para acelerar el desarrollo de ese plan maestro. Contribución de los beneficiarios directos e indirectos al valor de la tierra, los temas de cambio climático y de energía nos han llevado a pensar con más celeridad en los temas de transporte público. Sigamos, por favor. También nos dan una información en el mundo de que los que hemos estado, todavía están trabajando para los sistemas de transporte público, son unas 13 millones de empleos en el mundo y con una cadena de suministro en todo el mundo, incluyéndolos a todos. Algunas organizaciones de transporte público y operadores han actuado como pioneros en los últimos años mediante la implementación de políticas y estrategias. Aquí digo que el caso es Medellín, con los conductores de trenes y el servicio de aseo, por decir 2, porque no tengo tiempo de enamorarlos más con todos los beneficios sociales que genera el metro de Medellín. ¿Cuánto le significa a una comunidad educar más de 2.000 personas en grado profesional con la conducción de los trenes? Esos son unos números que hay que incluir en los análisis y hoy día eso está cuantificado. Hay más de 2.500 profesionales en Antioquia generados por conducir el metro. ¿Cuánto vale eso? Eso vale mucho dinero, eso se llama riqueza pública y se está generando a través del transporte masivo. Lo mismo el servicio de aseo con las cooperativas que hacen el aseo de los sistemas. Entonces han sido pioneros. Aquí tenemos en el norte, en Copenhague, Banco Mundial nos dice, aquí lo tuvimos en Medellín, el desarrollo del occidente de Medellín obedeció a una teoría que vino de París sobre las circulares en la parte de Laureles, en la parte de la América, como se llamaba, y no quisimos seguir mirando que con algunas
visiones de planeación de largo plazo, se generó en Copenhague el Plan de los Dedos, y sobre eso se generó el desarrollo de la movilidad antes de los desarrollos habitacionales, industriales, académicos, no como aquí que primero llenamos la ciudad de todo tipo de construcción y después hacemos las vías por donde se van a mover. Eso es lo que también está pasando un poco en el oriente y aquí ya pasó, pero este tipo de soluciones se puede hacer cuando se planifica bien, cuando la ingeniería es absolutamente transparente, cuando hay ética, cuando hay interés en que el largo plazo sea la guía que nos marque el desarrollo de nuestras comunidades. Digamos, ese es uno, pero en Singapur también se hizo aplicando lo de Copenhague y se llama el tema de los planetas, un área central y unos policentros, aquí lo llamó el área metropolitana en su momento, hace ya muchos años, no se han generado con la velocidad que se quiere, que se llaman las centralidades, para descongestionar, como decía la gerente del metro en la mañana, el centro de Medellín se reventó y el aire lo reventamos y el ruido también. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado las centralidades del sur y las centralidades del norte. Todos son esquemas que se pueden planificar debidamente y de ahí comienzo o continúo llevando que eso que se hizo en Río Negro, que me pareció muy inteligente, es que haya una guía geográfica, una guía hidrográfica, alguna guía que le permita a uno visualizar por lo menos en un principio cuáles son los corredores que se deben desarrollar. En el oriente es la estrella hídrica, las cimarronas, la Mosca, el Río Negro y todo esto que me parece de la mayor importancia y en eso estamos trabajando. Avancemos. Pasamos entonces a lo que hoy se conoce como Eco-Cities y es muy fácil y hoy sí que está de moda y más de moda en Medellín. Esto no va a ser sostenible si sigue creciendo de la manera como está creciendo y no va a ser sostenible el oriente cercano y no va a ser sostenible Urabá y no va a ser sostenible el suroeste porque no nos estamos preparando debidamente para esa invasión de vehículos y falta de orden en la planificación. Esto lo conocen mucho, la eficiencia energética y las energías renovables, tenemos que trabajar en eso, en el manejo del agua, manejo de los residuos, la resiliencia, la viabilidad financiera, la forma urbana, el transporte y todo bajo gobierno y liderazgo. Aquí lo público, el gobierno, todos los niveles de gobierno tienen una función muy importante y debemos insistir en eso. Sigamos. Restricciones sobre la coordinación entre la planeación del transporte y los usos del suelo, no lo vamos a detener, no me voy a detener, pero es que qué significa planear el transporte y qué significa planear el uso del suelo y cuáles son la no conversación a veces entre lo uno y lo otro. Sigamos, ahí queda la presentación. Transporte público, fundamental, con la densidad. POT dice que va a haber densidad, estamos de acuerdo, pero entonces si hay densidad tenemos que movernos con el transporte público, lo decían también en la mañana. O escogimos el modo de Atlanta, que es un transporte individual cuando la densidad es muy baja, o nos venimos densificando como en Yakarta y como en Teherán y como en París y terminamos como en Shanghái y en Shanghái definitivamente el tráfico el transporte es público masivo porque no hay otra alternativa. Nosotros escogimos el de densificar, pero si vamos a densificar vamos en paralelo teniendo muy presente los temas de las vías. No vamos a llenar de construcciones sin saber por dónde entrar y por dónde salir. Esa película ya la vimos en alguna parte de la ciudad y no nos gustó. Sigamos. Redes de metros por el 2014, ahí está Norteamérica, siga porque ya está en una tablita más adelante.
El crecimiento de las redes de metro urbano continúa con más de 160 millones de pasajeros que lo usan todos los días. En el mundo hoy se mueven 160 millones día, un aumento de casi el 8 en comparación con el año 12, lo que representa el 11% de los trayectos de transporte público en todo el mundo. 156 ciudades en el mundo tienen ahora un sistema metro en funcionamiento. Por fortuna Medellín está allá, y con un aplauso para los que en su momento les tocó esa lucha tan dura de sacar adelante esta empresa y la visión que se tuvo desde 50 o 60 años atrás. Estas cosas no se hicieron de un día para otro, esto todo nació hace muchos años y se va a demorar todavía muchos años aquí. Las 2/3 partes de las redes se encuentran en Asia y Europa. Hay 18 sistemas en América, 16 en América del Norte, 16 en Eurasia y 7 en la región del Oriente Medio y el norte del África. Sigamos. ¿Qué pasa en el país un poco sobre esta parte de transporte público? Me parece importante para ir. Es un servicio público esencial el transporte público. Nosotros no hemos tomado conciencia de eso porque no usamos los buses, porque eso es de choferes y eso es de unos señores por allá que nosotros no hemos estado muy cerquita a ellos. Entonces no sabemos que lo que están ellos ofreciendo está contemplado en la Constitución de Colombia como un servicio público esencial, como el agua, como la energía, como el alcantarillado. La Constitución le dedica el capítulo 12 del título 5 y por lo tanto tiene regulaciones. Lo que pasa es que o hay que modernizarlas o, como siempre, las tenemos que cumplir y muchas veces no hacemos eso. ¿Quiénes la tienen que cumplir? Los gobernantes. El artículo 365 de la Constitución ofrece elementos suficientes como para construir el contenido presumible y hay unas leyes que se dedican a desarrollar el concepto de transporte público. Lo que pasa es que no, son unos buses de hace muchos años y son unas chimeneas y uno le para bolas, pero estamos frente a un tema de carácter legal. Sigamos. Por tanto, la prestación debería estar regulada. Esto es simplemente una idea que hemos tenido. Esto no lo regula nadie, esto lo regulan, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, 12 autoridades de transporte, 12, y eso que somos los más organizados. El área metropolitana comenzó a ser autoridad de transporte en el 2007, pero de transporte masivo. Eso es otra cosa que debemos tener muy presente, es que hay transporte público colectivo, transporte público individual, transporte público masivo de alta capacidad, masivo de mediana capacidad, el individual particular. Todo esto a nosotros no nos preocupa porque vamos en el carro nuestro y no hay problema de nada, eso no hay que mirarlo, y me parece que eso es lo que nos está haciendo falta y a eso nos hemos venido dedicando en el Oriente, a hacer una especie de pedagogía para los empresarios del transporte, para los dueños de los buses, para los conductores de los buses. Eso lo hicimos aquí por 14 años y ahí vamos, queda faltando, pero ahí vamos. Entonces, cuando el gobierno nacional o los gobiernos regionales se gastan varios puntos del Producto Interno Bruto del país, varios son entre 2 y 3, en obras para los municipios que faciliten el transporte masivo, el transporte público, yo no puedo desvincularme de esa inversión, yo me tengo que meter a fondo en esa inversión y tengo que hacer cumplir las normas de toda índole a través de esa inversión. No ha sucedido mucho, yo pongo la plata y usted, señor alcalde, se las ve de la mejor manera y eso no es así, entendiendo que hay un problema social, el problema social es cierto. El transporte público en América Latina, en el Asia, en el África, en algunos países de Europa, tradicional, obedece a un problema de desempleo, a la liquidación, a la herencia, para comprar medio bus, para comprar medio taxi, no sé más qué hacer y me dedico a eso. Ahí hay un problema social que tenemos que
poner sobre la mesa cuando empezamos a construir soluciones. De manera que hay que ser muy, muy claro en eso, a pesar de que con los años esa industria ha venido cambiando, se han ido profesionalizando los hijos de los fundadores y han encontrado un pequeño movimiento hacia la modernización empresarial y operativa. ¿Qué estamos diciendo en Medellín? Y lo decimos en el Valle de Aburrá y lo decimos en el Oriente. Entonces hay que crear la institucionalidad. En Bogotá están aprobando ayer la creación de la empresa en primer debate. Demoraron un poquito, en Río Negro ya está aprobado, pero van en ese camino. Sí, si no hay institucionalidad no hay con quién hablar. Los proveedores del mundo no tienen con quién hablar. La banca multilateral no tiene con quién hablar. Los empresarios de las tierras no van a tener. Entonces lo primero es la institucionalidad. Aquí se hizo la empresa Metro en buen momento hace 33 o 34 años. Entonces es una decisión política de integrar los distintos modos de la región, que es el interlocutor, la parte constitucional que ya les hablé, la integración de los… Y eso no es un botín político. Si no nos queremos lamentar porque la movilidad se nos salga más de las manos y genere todo tipo de problemas, consideremos esas empresas como unas empresas con alto rigor técnico. Aquí se ha hecho, en empresas públicas, en el metro, y hay en Colombia algunas otras. Aquí en este tema de la movilidad debería de ser así, una junta directiva de alto perfil con gente que contribuya por alto espíritu cívico, perder el miedo al subsidio. El gobierno nacional tiene que perder el miedo al subsidio. El subsidio del transporte, como hay subsidio para el agua, como hay subsidio para la energía, como hay subsidio para el gas, como es un servicio público tiene que ser subsidiado, eso no es negocio. Ningún sistema de transporte público masivo de alta capacidad le va a hacer negocio a nadie, esa es una obligación del Estado. Hay que buscar la eficiencia para que la obligación sea la menor posible, pero en Nueva York el 50% es subsidiado, en México el 70 o el 100% creo, en Madrid el 60%, el mundo no se ha acabado. Lo que pasa es que aquí le cogieron pereza por unos sistemas que hubo hace muchos años, que fueron botines políticos y creemos que todavía eso se puede volver a dar, pero eso no se debe de dar. ¿Qué es lo que le traen los sistemas de transporte masivo a los gobernantes? Para lo cual ellos son elegidos. Ellos fueron elegidos para buscar el bienestar de la comunidad, finalmente, en todo sentido, en el medio ambiente, en la educación, en la seguridad, en todo, pues lo consiguen a través de estas empresas. Ejemplo, Metro de Medellín, grandes beneficios sociales, medibles. Eso es lo que le corresponde a un alcalde y a un gobernador, y eso es lo que se está logrando. Sigamos. Aquí rápidamente, no entremos en los números porque voy para el Oriente. Entonces el Oriente ya comenzó a hacer este tipo de estudios. Vuelvo y digo, es una región que apenas está naciendo a esta fenomenología de la conurbación, a todo el desarrollo que se vino con el aeropuerto y el que va a llegar, con el traslado de empresas de Medellín hacia allá, más las que se crean allá, con el tema de la agroindustria, impresionante, con el turismo. Eso hace 10 años no lo preveíamos, pues ya llegó. Entonces estamos empezando a que allá los alcaldes tomen conciencia de que la solución no es individual, es conjunta, primero que todo, y para eso viene el asunto de las áreas metropolitanas, de las cuales el señor gobernador de Antioquia ha estado tan comprometido. Y vienen la creación de empresas y de instituciones como la empresa de transporte masivo del Oriente, la bautizaron Somos, ya se está creando. Ya la aprobó el Consejo de Río Negro dejando posibilidades de que los otros alcaldes vayan entrando en la medida en que van viendo
estricta obligación. Pero no vale la pena los números, es para demostrar que estos estudios en la región ya se están avanzando. Es exactamente lo mismo, los estudios de origen y destino, los estudios de hogares y sigamos. ¿Qué pasa en el Valle de Aburrá? Ahora lo presentaba la gerente del metro tal vez de otra manera, pero mire, si nosotros nos ponemos a ver la cobertura que tiene el sistema integrado del Valle de Aburrá, ya tenemos prácticamente cubierto todo el Valle de Aburrá. Lo que pasa es que nos quedó faltando organizar el transporte tradicional, ese nos está faltando, pero con los sistemas que hoy se tienen, en un altísimo porcentaje se hacen coberturas, son círculos diseñados con radios de 600, 500 metros, donde es la norma internacional para poder acceder a los sistemas de transporte. Sigamos, pero nos está haciendo falta. Lo otro que se consigue en el oriente es toda esta cantidad de insumos, los planes de desarrollo metropolitana, el Bio 2030, los directrices metropolitanas, los POTs y así sucesivamente, incluyendo los planes de desarrollo municipal. Así comienza a construirse, tomando de la mano de todo lo que se ha hecho. No se puede dejar nada, eso es lo que aconseja la razón. Recojamos todos, incluido el plan de gestión integral de residuos sólidos, el sostenible de turismo, las zonas verdes. Recojamos todo eso porque todo eso habla con movilidad. Sigamos. Y aquí viene otro concepto que me parece importante. Aquí hay mejores historiadores que yo y ellos encuentran que el transporte masivo aquí en Medellín empieza desde 1717, cuando se canalizaba el río Aburrá y en el acta del Cabildo de Medellín. Mire, de 1700 y todavía estamos en él. ¿Cuál es la conclusión que saca uno de estas historias tan largas que vive el país en unos temas? La conclusión es que si ese lujo no lo dimos esperando el desarrollo de obras importantes, tantos años, Bogotá va para 70, entonces aquí ya son varios siglos, nos demoramos en todo, el ferrocarril que acaban de mencionar. Hoy el día el mundo no nos permite demorarnos 50 años en un desarrollo de una infraestructura, no nos lo perdona, somos inviables en la comunidad mundial si nos demoramos. Ya las obras tienen que hacerse, no solamente diseñarlas y estudiarlas muy bien, sino hacerlas y hacerlas bien y hacerlas rápido. Ese es el concepto. Hoy el mundo no le perdona a uno si se demora 10 años o 50 años haciendo una central que está diseñada desde hace 50 años. Eso no lo podemos hacer, ese es el concepto de esta filmina. Sigamos. Medellín, ¿qué es la ciudad? La ciudad no es un solo municipio, es un territorio con el hombre en el centro. En esto es importante porque ahí nació mucho lo que hoy es diferenciador del transporte público en el Valle de Aburrá, poniendo la persona en el centro, todo convergiendo hacia allá, con todo lo que se generó hace muchos años desde la construcción de algo que aquí conocemos como la cultura metro, mejorada, modernizada, actualizada, pero nos hace diferentes. Uno se monta en sistemas en el mundo, pero no siente como esta cosa humana que hay aquí alrededor del sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. Todo ese tema cultural, ese tema pedagógico, ese tema artístico, no existe. Pues sigamos diseñando pensando en la gente. Esa es la obligación del Estado, por eso le podemos pedir recursos al Estado, porque estamos construyendo para la gente, que es el fin último del Estado. Ya vamos llegando, vuelvo con mi cantaleta. No nos perdonaría la vida
si lo que estamos haciendo en materia de túneles no lo tenemos presente para sistemas férreos entre los dos valles. Por eso lo he puesto varias veces y por eso dejé el nombre, me choca la primera persona, se me zafó, pero es la verdad, la última estación del tranvía de Ayacucho se llama Oriente, para que los gobernantes piensen que hay que llegar al Oriente por sistemas masivos. Yo no sé si es desde esa estación o es desde otra, pero tenemos que estudiarlo. No sería perdonable y no es coherente que estemos haciendo estas perforaciones y hoy, cuando el mundo nos exige sistemas amigables con el medio ambiente, sigamos llenando de automotores el Oriente. Me refiero a eso un poco más adelante con la estrella hídrica. Lo pensamos en el plan maestro, hace 10 años. Hoy se les olvidó, según la gerente del metro, ponerlo, pero ya lo estarán poniendo porque eso no lo pueden sacar de ahí, porque no pueden pensar en la movilidad del Valle de Aburrá sin pensar en la movilidad del Oriente. El aeropuerto ya va teniendo unos niveles importantes, viene una segunda pista, hay grandes empresas aerolíneas buscando hub en el oriente de Antioquia, que era donde lo iba a hacer Copa, en su momento no la dejaron, se nos fue y lo crearon allí en Panamá y todos vemos la eficiencia con que funciona la movilidad aérea para Suramérica y para Centroamérica y Norteamérica con ese hub de Panamá. Entonces, hace 10 años, en el plan maestro Confianza en el Futuro, dijimos, no solamente pensemos ni en Medellín ni en el Valle de Aburrá, ya tenemos que pensar en el Oriente. Siga. Es este el plan rector, ya están haciendo unas modificaciones, sigamos, que ahí se van dibujando las líneas, unas ya se hicieron, otras se están haciendo, otras se van a hacer, pero sigamos, por favor, que ahí van apareciendo, ahí está el tranvía, en Alejandro Echavarría, el número 4, sigamos, y ahí está, siga por favor, siga rápidamente para no perder, ahí está el túnel al aeropuerto. Yo no sé si es desde esa estación, pero tiene que estar en la mesa de discusión el sistema férreo entre los dos valles, sistema masivo. Sigamos. ¿Qué hemos hecho? Y vamos a ir terminando. Lo que les dije, recopilación de estudios por todos los actores, gobernación, municipios, incluso hay un estudio de Ignacio que ahora lo conversábamos, entregado en el 2010, bien importante porque sirve para poder insistir en la reserva de las fajas, entre otros municipios que ahora creo que aparece y si no lo mencionamos. Sigamos. Lo que hemos venido haciendo, una pedagogía, apoyo y acompañamiento a la administración de Río Negro, el alcalde Andrés Julián, muy abierto a este tipo de problemáticas. Es tan evidente el problema del Oriente concentrado en Río Negro que no podía ser de otra manera. Venga, estudiemos cosas nuevas porque aquí si no nos movemos vamos a hacer un daño, yo lo llamo peor que lo que se hizo en el Valle de Aburrá. Aquí vienen más o menos lo de la reserva de fajas, está muy orientado por la estrella hídrica de estas quebradas. Ya nuestro compañero de grupo de gomosos férreos lo había hecho en el 2010, que son Guarne, Aeropuerto, Río Negro, Marinilla, Carmen, Marinilla, Santuario, Río Negro, El Retiro y Río Negro, La Ceja. En ese tema de las dobles calzadas, que me parece muy importante, y el alcalde está comprometido a que se piense en unas fajas, es uno de los elementos fundamentales. Yo tengo diferencias con muchas personas por el tema de que pienso mucho en la tierra como materia prima para el transporte. La tierra no la producen todos los días, la tierra es un insumo muy costoso, la tierra vale mucha plata y no podemos gastarnos grandes fajas de tierra en transportes contaminantes, en transportes de alta accidentalidad. Sé que se necesitan, no los estoy excluyendo, pero
la faja de terreno necesitada por los sistemas férreos es muy generosa. Con 7 metros pasan los tranvías en unos paraderos que no exigen mayor metraje en las estaciones. Ya eso es una ventaja muy importante, tanto en Medellín, en el Valle de Aburrá, como en el Oriente y en cualquier parte. Puede que en Miami no, ni en Texas, pero estamos es aquí. Entonces esta es la reserva de fajas de lo que ya estamos trabajando para este tema del Oriente. Sigamos. En el estudio del 2010 de nuestro amigo Ignacio, él alcanzó a vislumbrar más o menos 153 kilómetros de líneas de transporte férreo entre todos los municipios que acabé de mencionar. Sigamos. Ahí está el tema de la intermodalidad, ahí están los sistemas férreos en una franjita muy chiquita y que permite pues un desarrollo sostenible como nos lo pide el seminario de hoy del transporte. Sigamos. Esto no voy a, pero todos son elementos que hemos tenido en cuenta en lo que hemos hecho en el Valle de Aburrá para diseñar una movilidad sostenible, que tenga inclusión social, visión de futuro largo plazo. No tenemos agendas públicas para poder tener tranquilidad y pensar en el largo plazo, sistema urbano articulador e integrador del territorio, seguridad vial, estrategia de movilidad urbana integrada y los espacios para la reivindicación de la ciudad. Estos son conceptos que cuando nos sentamos en la mesa están a un ladito y no los perdemos de vista para no perder el norte de hacer cosas como se deben de hacer. También es lo mismo diseñar redes peatonales, transportes no motorizados, masivos motorizados. Estoy siguiendo un poco lo que hoy determina el POT en el Valle de Aburrá. Adecuada planeación, conectar manzanas, establecimiento de cosas, preservar la historia de la comunidad, eso es fundamental. Y estamos en un lugar donde lo logramos sostener. Esto, gracias a Álvaro Sierra, gracias a usted y a su tesón, porque esto ya iba para el suelo, porque aquí tenían que construir un edificio de muchos pisos, pero aquí estamos respetando la historia de este departamento y de este país. Si no, estaríamos en el Salón Antioquia de un hotel por ahí, un poco muy amplio, pero no muy acogedor. Sigamos. Y aquí vienen lo que yo invito a los estructuradores, a la banca multilateral, a los gobiernos, mucho, se lo he dicho al gerente del Metro de Bogotá, lo he dicho en Bogotá en conferencias, a esto no le hacen las cuentas y son medibles y no entran al flujo de caja del proyecto, de acuerdo, pero se ahorran los gobernantes unas platas enormes. O es que la muerte de 1000 personas al año por problemas de respiración no vale plata. Eso se gasta todo el presupuesto de la Secretaría de Salud de los municipios del Valle de Aburrá. Si tuviéramos lo otro, eso nos lo ahorraríamos y lo reorientaríamos hacia otra parte. De manera que eso hay que mirarlo como en todo su contexto. La reducción del CO2, eso vale plata, no solamente la que le pagan a uno en Europa por esas toneladas de CO2, que no es mucho, sino por el ahorro en otros gastos. Millones de horas al año, sigamos. Espacio público, reducción de combustibles fósiles, sigamos. Movilidad segura, cuánto vale la vida de una persona y sobre todo de personas jóvenes, como hoy los vemos tirados lamentablemente por este caos de la movilidad en todas partes, eso vale. Eso tenemos que pensar también, lamentablemente. Hay que definir unas políticas públicas. Tenemos que hacer soluciones estructurales como creemos nosotros se han venido planteando, como las vimos en la mañana y como seguramente las vamos a ver en el día de la tarde y mañana. Soluciones estructurales, no caprichos de gobernantes, el largo plazo. El largo plazo es lo único que nos permite salir de esto, con las modificaciones que se presenten, yo diría entre menores o medianas, pero tenemos que tener un norte trazado, que eso fue lo que se hizo con el Plan Maestro Confianza en el Futuro. Se hacen las cosas provisionales y siempre lo provisional es definitivo y nos cuesta mucho después cambiar lo provisional.
nos acostumbramos o nos coge ventaja en los costos. Esta tercera política pública sí que es importante, porque aquí hemos hablado de infraestructura y de muchas cosas vamos a hablar, pero que la autoridad funcione, que los parqueos se respeten, que las horas se respeten, que todo tenga la autoridad. Acabamos de ver que hay no sé cuántos carros que contaminan en Medellín y sin embargo tenían los permisos de la CDA. La autoridad tiene, y eso no cuesta plata, para eso están empoderados los gobernantes. Ya hoy leí de que comenzamos a pensar, porque todos tenemos que ir a las 8 de la mañana a la oficina y todos tenemos que salir a las 5:30. Esto ya no es un pueblo, ni el Oriente va a dejar de ser un pueblo muy pronto. Entonces tenemos y hay mecanismos de tecnología que permiten los trabajos desde otras partes. Entonces no tenemos por qué estresar todas las estructuras, porque no es solamente la del ferro, es estresar la de los buses, la de los taxis, es toda, los puentes, los tenemos que congestionar a las 8 y a las 5. No entiende uno el por qué. Y visión de largo plazo. En esto yo soy de los que he dicho, y lo he dicho mucho, lo escuché hace muchos años, a los gobernantes hay que hablarles con claridad. En estas obras de infraestructura de largo alcance no se puede llamar a engaño a nadie, que eso es mío, que eso es suyo, que eso es de todos. Un poco de gente pone su grano de arena ahí cada que le va tocando, si está consciente de que tiene que trabajar en eso. De manera que aquí nos peleamos porque es que esa es la obra emblemática de fulano y resulta que la habían diseñado hace 100 años. Entonces eso es de mucha gente. Sigamos y acabamos. Soluciones tecnológicas, importante. 2 minutos, niña, no me demoro más, o puede que 4. Esta parrilla es muy importante, muy importante para nosotros en el Valle de Aburrá. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ver un metro pesado funcionando de sur a norte y de norte a sur y del centro al occidente. Y todos crecimos viendo el metro maravilloso. Y uno se acostumbró a decir, no, pues ¿a dónde vamos a seguir con ese metro? No hay ni plata y estas montañas. No había más alternativas que metro pesado. No, pongámonos a revisar y encontramos que hay muchas tecnologías y de ahí comienzan a aparecer los cables y los tranvías vuelven a nacer y vienen los monorrieles y viene mucha cosa, pero no todo tiene que ser transporte pesado, metro pesado, costos, dificultades, dependientes, etcétera, etcétera. Por eso me gusta hablar de esto, porque el metro sí, pero hay mucho más. Sigamos. Y esa matriz multicriterio, también se dijo en la mañana, se le pregunta a uno a esa matriz cómo es la demanda, el componente físico, la eficiencia de ciudad, la operación, medio, y eso va generando cuál es la tecnología. No es el capricho de alguien, la técnica toda va orientada a eso. Y lo anterior teniendo siempre como enfoque el ser humano. Siga. Soluciones tecnológicas, los estudios lo determinarán, incluso en el Valle del Aburrá. Yo no descarto que en muchos años aquí tengan que pensar en unos sistemas subterráneos. Lo he dicho, no estoy diciendo que el año entrante, ni en 2 ni 3, pero en algún momento tendrán que pensar. Costos por kilómetro. Aquí sí que también discrepo respetuosamente de las personas que creen que los sistemas férreos cuestan mucho, porque decimos vale 15 billones de pesos. Primero, no es un cheque que hay que poner en la mano, porque a uno le hablan de 15 billones y uno ahí mismo le dan ganas como de echarle mano. 15 billones. El largo plazo, los costos de operación y mantenimiento traídos a valor presente son casi iguales que el valor de la inversión del día de hoy. Nadie pregunta por los costos de Transmilenio. Nadie. ¿Cuánta plata se han gastado en Transmilenio y cuánto vale mantener los buses de Transmilenio? Y yo no estoy contra Transmilenio, sino que son los números, porque dicen es que es muy costoso.
¿Costoso para qué? ¿Costoso para beneficio de la ciudad? Se deben de evaluar las dimensiones ambiental, social y económica. Siga, niña. Eso es una red balanceada. Uno ya no habla de una sola línea, sino de una red. Eso es lo que hablamos en Medellín y eso es lo que vamos a hablar en el Valle de Aburrá y en el Valle del San Nicolás. Sigamos. Y, por último, no sería coherente, no es coherente que esta clase dirigente antioqueña hoy, con todo lo que nos acaba de pasar, pensando en el futuro, en los hijos, en los nietos, no tengo, que de pronto no aprovecháramos, así haya que hacer modificaciones, que el túnel Santa Elena II sea para un sistema férreo que comunique el oriente con el Valle de Aburrá. No sería coherente. ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos una mesa técnica, seria, que estudie a la luz de todos estos preceptos cuál es el mejor sistema. Eso es lo que estamos pidiendo, incluidos los concesionarios. Los concesionarios son los dueños de la concesión y deben de estar allí, tienen responsabilidad social también. Por lo menos que no nos neguemos la oportunidad de estudiarlo, porque no se ha estudiado al detalle. De manera que ese es mi gran llamado hoy, a que sea coherente la clase dirigente antioqueña, para que, como en todas las conurbaciones del mundo, como en todos los grandes aeropuertos del mundo, hay conexiones férreas. El túnel Santa Elena I nace lleno, dicho por la concesión, nace lleno, ya se llenó, está muy bien, pero no podemos seguir esperando que se sigan llenando. Muchas gracias de Automotor.